que es una herramienta que se escribió con mucho, pero con mucho cuidado. Es una herramienta que será puesta en la mano del pueblo del Señor para poder ayudar, poder darnos la capacidad de poder entender. Porque como ministros de Dios, muchas veces nosotros no tenemos ni la mínima idea de la guerra que estamos librando. Y la guerra que estamos librando es una guerra sin cuartel, es una guerra muy violenta. Todo hombre o mujer que ha sido llamado por Dios está en medio de una lucha. Estamos en medio de enfermedades, persecuciones, divisiones de congregaciones. Ministerios hermosos están siendo golpeados terriblemente. Tenemos una influencia de brujos y de brujas dentro de las congregaciones. Adherido a eso tenemos una cantidad de gente, entre comillas, cristiana, hija de Dios, que operan bajo manto de hechizo, bajo velos de brujería de la más vil que puede haber. Entonces, el libro La Guerra entre Simientes está en Amazon Prime. Ahí está. Yo sé que a veces comprar por Amazon para uno no le es tan beneficioso porque Amazon se deja una cantidad fuerte de dinero, pero lo importante es que usted quiera el libro. Ahora, si usted se puede comunicar al ministerio de la pastora Sara García en Estados Unidos y usted puede ordenar su ejemplar allá en la iglesia de ella o en el ministerio de ella, hay mucho libro en este momento porque los libros ya llegaron. ¿Ve? Los libros ya están allí. Entonces, agradecido a Dios por todo. Estaba leyendo un tema que yo he predicado por muchos años, pero por muchos años. Y esta mañana, mientras estaba estudiaba no para predicar, nunca estudio para predicar, estudio porque a mí me gusta estudiar, es una disciplina diaria de estudiar, es una disciplina diaria de leer, pero no solo leo la Biblia, o sea, yo leo la Biblia, pero aparte de la Biblia también leo otro tipo de literatura para poder crecer, para poder nutrirme, y bendigo a Dios por esto. Estaba leyendo una vez más Éxodo, capítulo 17, verso 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana. O sea, la pelea contra Amalek no se podía hacer con hombres que eran parte del ejército solamente. Dentro del ejército había que escoger. O sea, la pelea contra Amalek era una pelea estratégica, una pelea de alto rango. Entonces, Moisés dice: mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek, y las manos de Moisés se cansaban. Aquí hay un detalle: las manos de Moisés se cansaban. Era el hombre que había visto cara a cara con Dios, era el hombre que había visto cara a cara a Dios, era el hombre a quien se le había entregado unas tablas de la ley, era el hombre que había estado en la cumbre del monte
Era un hombre con el llamado más grande de toda la historia de la Biblia, pero no dejaba de ser hombre. No era ángel, no era superhéroe, no era superdotado, no era un ser que tenía capacidades extraordinarias 24 horas. Este hombre había un momento que estaba ungido bajo una gloria muy grande y había momentos donde obviamente su humanidad se reflejaba. Escuche esto. Y dice, verso 12, y la mano de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Podría hablar de esa piedra, la piedra que los hombres desecharon, la piedra angular, la piedra que ha sido puesta como fundamento. Y él se sienta sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado, el otro del otro. Ambos nombres de ambas personas significaban algo que, cuando tú te detienes a analizarlo a nivel bíblico, te das cuenta que aquí hay algo que normalmente no se ve, pero ahí está. Escucha esto porque le puede ayudar muchísimo. Me llama poderosamente la atención que el no contar con un liderazgo que pueda caminar a la par de un hombre o una mujer que ha dado frutos digno de arrepentimiento, da la idea de que las buenas ideas, valga la redundancia, da la idea de que las buenas ideas no salen solamente de un líder. Las buenas ideas también salen de liderazgo que camina a la par del líder. Porque el líder no tuvo ni la visión, ni la revelación, ni la iluminación para saber que tenían que buscar una piedra donde él se pudiera sentar. Este líder, estamos en casi 300 personas conectadas. Dele compartir para que se nos conecten un grupo más grande rapidito. La ventaja grande que un hombre como Moisés tiene es tener un equipo de trabajo que por lo menos en ese momento podían ver y entender que había una batalla que se estaba librando en un campo de guerra, pero que esa batalla tenía dos dimensiones. La primera dimensión que tenía era una dimensión a nivel, lo que llamamos guerra espiritual, a nivel tierra. Pero la batalla tenía una connotación distinta, y era que la batalla también se iba a dar en el mundo espiritual. Cuando Moisés le dice a Josué que vaya a pelear, que escoja hombres, porque él entiende que de todas las batallas que han tenido, esta batalla en especial es diferente. Esta batalla no se puede pelear solamente con la capacidad armamentística, con la capacidad de estrategia humana, sino que esta batalla tiene espíritus que están moviéndose en medio de lo que está ocurriendo. Entonces Moisés tiene, yo diría que un vislumbre, y Moisés le dice a Josué: esta pelea no se puede pelear el día de hoy, esta pelea se tiene que pelear mañana. Yo subiré a un monte, tendré en mi mano la vara de Dios, y mientras tú peleas abajo, yo estaré arriba.
y estaré intercediendo y estaré clamando, estaré en un tiempo de guerra espiritual estratégica. Se lleva a dos hombres, se lleva a Ur y se lleva a Aarón. Me gustaría que usted estudiara qué representa Ur en la Biblia y qué representa Aarón. O sea, lo que Moisés tiene sobre la cumbre del monte no son solamente dos hombres. Es que esos hombres representaban armas de guerra estratégicas. Representaban un área que a la hora de pelear contra las tinieblas no podemos ignorar. Esto no es solamente pegar gritos. Esto no es solamente saltar o correr o poner estacas o derramar aceite. Esto no es solamente eso. Si no hay una estrategia real, nosotros seremos reducidos totalmente a cosas, yo le diría discontinuas, cosas que no tienen una realidad de continuación. Seríamos reducidos a cosas que lo que producen es un gran estrés, lo que producen es un gran desgaste, tanto emocional, mental y físico, y no llegaremos jamás a donde teníamos que llegar. ¿Ok? Entonces, este es un tema sobre el espíritu de Amalek. Es un tema que escribimos aquí. Y la Biblia dice que en Éxodo 17, verso 8 al 16, también aparece en Deuteronomio 25, 17 al 19, dice que el espíritu Amalek representa todo aquello que tiene que ver con un poder de opresión. Dice que Amalek representa un espíritu que tiene una intención o una intencionalidad. Dice que Amalek representa todo aquello que se levanta contra los designios. Dice que el espíritu Amalek es un espíritu que tiene una manifestación de boicotear los planes del Eterno. Y a nivel personal dice que ataca con opresión, con estrés. Oye, qué fuerte es esto. Dice que Amalek ataca con algo que está haciendo pedazos hoy el planeta y se llama ansiedad. Amalek es tan estratégico que a nivel económico hace que negocios se caigan, hace que negocios se tranquen, currículum no sean vistos, gente que tenía todo para darte el empleo no te lo dan, porque la manifestación de Amalek en el área familiar reduce a los hijos a una condición de muerte, donde los hijos van a las reuniones pero es como que no fueran, porque Amalek también opera como un espíritu de sanguijuela, para comer, para desgastar, para quitar la fuerza, para quitar la vida, para quitar el deseo de vivir, y a la gente se le mete un espíritu de muerte. Jóvenes no se bañan, jóvenes ni siquiera se lavan los dientes, un espíritu de abandono, porque Amalek es un espíritu gobernante y Amalek tiene deidades que están debajo de él. Y se cree que Amalek tiene por lo menos 300 deidades que operan debajo de él, ejerciendo un gobierno. ¿Ve qué fuerte es esto? Porque me llama muchísimo la atención, porque Moisés dice, estaremos en el valle de Refidim. Y Moisés comanda las acciones. Me pregunto yo, ¿qué habrá visto Moisés? ¿Qué fue lo que él miró? ¿Qué fue lo que él entendió? ¿Qué fue lo que a él se le revela? ¿Qué fue lo que el hombre de Dios habla, pero no habla con detalle? Solamente le dice a Josué, busque hombres escogidos.
Esta pelea no es para todo el ejército. Esta pelea tiene que ser peleada por los mejores hombres. Busque los hombres más diestros. Busque los hombres y escoge entre ellos, porque esta batalla no será peleada por los más sanguinarios. Será peleada por hombres escogidos. Y yo subiré a la montaña. Y en la montaña la vara de Dios estará sobre mi mano. Y se llevó a Hur y se llevó a Aarón. Porque Moisés sabía, quizás no tenía claro el panorama sobre cuál sería la función de Hur y de Aarón. Quizás no tenía claro cuál era la idea de tener a Hur y Aarón a la par de él. Pero parece que cuando tú estás cerca de alguien de revelación, parece que los niveles de revelación también se te pegan a ti. Y en medio de lo que está ocurriendo, ellos saben, porque son observadores, y observan al anciano con la vara de Dios en su mano, pero ellos notan que por la edad y por lo que conlleva esa pelea, las manos del anciano se debilitan. Y al debilitarse las manos del anciano, entonces se dan cuenta que cuando las manos de él caen, Josué empieza a perder. ¿Ves qué panorama más impresionante es este? Esto tiene varias connotaciones. La primera es que un ministerio, hombre o mujer, que no tenga un líder de intercesión profunda. La gente que intercede, la gente de alto rango en el mundo espiritual, no hacen mucho ruido. La gente que intercede, en su mayoría son silenciosos. Son personas que están metidos en una habitación, están metidos en un closet, están metidos en un monte, están metidos en un campo, están metidos en un cerro, están metidos aún en su propia habitación, y son gente que su intercesión se convierte en gemidos. Gemidos. Oiga bien esto. Gemidos, 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 gemidos. No hay un solo hombre en este mundo, no hay una sola mujer en este mundo que no necesite. Ahora, si no hay, pues ni modo. Pero no hay un hombre en esta tierra que no necesite de un hombre o una mujer que ore, que ore, que ore, que ore, que ore y que ore por su vida. A veces no nos ha sido fácil. A veces nos ha sido muy difícil. A veces seguramente hemos llorado. A veces seguramente no hemos tenido al hombre o a la mujer de Dios que crea en nuestro llamado, que crea en lo que Papá Dios puso en tu vida o en la mía. Bueno, yo por lo menos ya soy un hombre mayor, pero en nuestros inicios, a veces es muy difícil. Josué podía ser un guerrero excepcional. Josué podía ser un hombre de guerra altamente calificado. Josué podía ser un hombre altamente estratégico. Josué podía ser un hombre con capacidades inmensas.
Pero Moisés se lo dijo. Pelear contra Amalek no es lo mismo que pelear contra los otros ejércitos. Pelear contra Amalek es el equivalente a pelear no solamente contra un ejército humano. Es que para pelear contra Amalek también estamos peleando contra un ejército celestial de parte de las tinieblas. Y me llama mucho la atención porque dice Dios que Amalek se levantó contra su trono. Y dice que Dios tendrá pleito contra Amalek de generación en generación. Oiga bien qué fuerte es esto. Cuando yo leo que dice que Amalek se levanta contra el trono de Dios, eso me dice a mí que cuando yo leo el texto y me voy un poquito más atrás a versiones un poco más antiguas, descubro que es el mismo verbo. Es exactamente el mismo verbo que aparece en Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14. ¿Quién fue el que se levantó y quería un trono alto y sublime? ¿Quién? ¿Quién era? ¿Quién era el que quería adoración? ¿Quién era el que quería un trono en un lugar llamado el Raquia, que son las regiones celestes? ¿Quién era el que literalmente se había levantado contra el trono de Dios? ¿Quién era? Era Luzbel. Era Luzbel. ¿Qué dio Moisés? ¿Qué dio Moisés para esta batalla? ¿Qué fue lo que Moisés discernió en el mundo espiritual para detenerse y decir: esta batalla, primero que nada, no se pelea hoy? Esta batalla se pelea mañana. Segundo, yo estaré sobre el monte y la vara de Dios estará en mi mano. La vara de Dios, no la vara de Moisés, no la vara que él tenía en el desierto, la vara de Dios. ¿Cuál era la vara de Dios? La vara de Dios era la vara que literalmente Dios había cambiado de forma. Había cambiado de ser una vara común a convertirse en una serpiente y viceversa. ¿Qué ingredientes tenía esa vara? No era simple madera. Por eso se le llama la vara de Dios, porque lo que Dios toca y transforma le pertenece a Él. Escucha esto con detenimiento. ¿Quién es Amalek? Amalek es hijo de Timna y es hijo de Elifaz. Y, oiga qué interesante esto, era nieto de Esaú. Génesis 36:12. Amalek significa maldito de Dios. Primera de Corintios 16:22. Gálatas capítulo 1, verso 8 al 9. Inclusive Pablo habla que si un ángel viniera a la tierra con un evangelio diferente, dice que el tal sea un anatema. Es que fuerte. Y la palabra anatema en ese contexto sería maldito de Dios. Repito, maldito de Dios. Hemos estado orando por el pastor Abel. Abel estuvo bastante afectado. Ayer no pudo estar en el culto con nosotros. Abro paréntesis. El pastor Abel tenía que ministrar ayer, junto con el profeta Romero y yo. Anoche
como una guerra, una guerrita sabrosa, una guerrita buena. A mí me gustan esas guerritas así, bravitas. Pero Dios nos dio la victoria. Se está armando algo en Ministerios Unidos muy grande. Literalmente se está armando algo. Creemos que a veces para ganar hay que perder. Creemos que aunque es muy feo decir este tipo de cosas, pero para ganar hay que perder. A veces uno cree que perdiendo, obviamente la pérdida se convierte en un faltante, pero parece que en el reino de Dios no es así. Parece que en el reino de Dios no hay faltantes. Lo que hay son hombres y mujeres que entienden y otros que no entienden. El que entendió se levantó y vio la gloria de Dios. El que no entendió, pues ahí se va a quedar en lo que sea. Entonces me llama muchísimo la atención porque dice que ¿por qué dice Dios que Amalek se levantó contra su trono? Según la Biblia, el trono de Dios es parte del gobierno del Altísimo. Trono tiene que ver con designios eternos e inmutables. Isaías 14, 12 al 15. En el caso de Éxodo 17, Israel iba rumbo a conquistar la tierra prometida llamada Canaán. Pero Amalek salió al cruce de Israel y los atacó cobardemente por la retaguardia. Los amalecitas atacan al hombre del trono. 1 Samuel 27, 8. 1 Samuel 30, verso 1 al 9. La Biblia dice que el rey David era un hombre con el cual Dios se proponía consumar sus designios. A diferencia del rey Saúl, a quien Dios había desechado. Ahora bien, mientras Saúl estaba peleando en Galat, los amalecitas atacan a David en Siclag. Amalek siempre atacará la autoridad. Esto hoy en día son espíritus rebeldes a toda autoridad por medio de ideas, argumentos y comentarios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 8 al 9. Amalek hace llorar. 1 de Samuel 34. La Biblia dice que David se fortaleció en Dios. 1 Samuel 36. David consultó a Dios. 1 Samuel 38. David recuperó todo lo que le habían robado. 1 Samuel 30, 18 al 20. Amalek representa hoy el espíritu que gobierna las naciones. Número 24, 20. Amalek se opone al trono de Dios hoy en forma de humanismo, relativismo, hedonismo, materialismo, liberalismo, etc. Y aquí me voy a detener un poquito. Amalek. Estamos llegando a las 400 personas. Dele compartir, por favor. Hoy ha sido un día de esos días que deben de repetirse. Vino mi maestra. Mi maestra cuando yo era un niño de primaria. Fue mi maestra desde primer grado hasta sexto grado. Fue la maestra que me entregó el título el día que me gradué en la escuela. Ellos tienen una relación con la familia nuestra de toda una vida. Y son amistades que permanecen y perduran y perduran y perduran. Me llama muchísimo la atención porque es gente buena, gente honesta, gente sincera, gente de una sola cara, no tienen dos o tres caras,
gente que ellos son católicos por tradición, por lo que sea, pero son gente de verdad. ¿Cuánto nos falta a nosotros, los que nos llamamos hijos de Dios? ¿Cuánto nos falta? Demasiado. Y aquí quiero entrar con algo que me llamó mucho la atención. No voy a mencionar nombres porque usted puede hablar de la nación que a usted le dé la gana, pero si usted menciona el nombre de algunas otras naciones, hay unos niños panzones con el ombligo así saltado, son unos viejos llenos de colesterol, que usted no puede decir nada, porque si usted dice algo, se hieren las sensibilidades y las susceptibilidades. Usted no voy a mencionar nombres, porque la verdad es que no vale la pena. Yo, a esta edad de mi vida, como que a veces no quiero aguantar ni la camisa, ¿ve? Uno escucha mucha estupidez, que un fulano... ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué hay gente que tiene problemas serios? ¿Sabe por qué hay gente que le encanta tanto difamar y hablar por las redes sociales? ¿Quiere que le diga por qué? Porque hay personas que viven de eso. En el caso mío, yo tengo que predicar este domingo un mensaje poderoso. Pero yo hago esto de la iglesia por una obediencia al Señor. Pero realmente yo no vivo de esto. Yo tengo que sacar dinero de mi bolsa para pagar una cosa, pagar la otra, pagar la otra, pagar la otra. Porque de repente para otras personas el ministerio es un negocio, pero para mí no lo es. Porque a mí me llama el pastor David, llama la pastora Joana, me llama el pastor Marco, me llama el pastor Jorge, me llaman algunos pastores, pastor, mire esto, esto y esto y esto, la pastora María, la pastora, bueno, los pastores que tenemos aquí, que hemos ungido, y me llaman, mi hermana Lucy me llama y me dice, falta tal cosa, vamos para el supermercado, vamos donde hay que ir. Aquí hay una tienda que se llama Pequeño Mundo, donde se compran cosas un poco más cómodas. Vamos. Pero me llama mucho la atención que, como en el caso mío, que yo no vivo de esto, entonces uno encuentra que hay gente que sí viven de los views, viven de que le den me gusta, viven de que algo se les convierta en viral. ¿Por qué? Porque son vagos. Son vagos, no trabajan. Yo amo profundamente, por ejemplo, tenemos unos pastores en Guatemala, la pastora Elizabeth, su esposo Fernando. Esa gente tiene un negocio y trabajan día y noche. Ellos van a pastorear una iglesia en Guazacapán. No le dan para el combustible, ellos llevan para las personas, hacemos un trabajo de alimentación allí, ellos más bien ponen dinero de su bolsa para lo que se necesite. Usted pregunta por los pastores nuestros en Italia, igual, así funcionan. El pastor Carlos trabaja, entonces ellos cuando van a un púlpito a predicar, no van a depender de que les den 500 euros, no van a que les den 1000 quetzales, no. Ellos van porque aman al Señor, punto. Ellos no están esperando si alguien les entrega un sobre y orando a Dios para que alguien te dé un sobre con una ofrenda y que alguien diga gloria a Dios, aleluya, entrégueme un sobrecito con algunos dolaritos. Ellos no dependen de eso. Le puedo hablar de todos los pastores, todos, absolutamente todos. Usted pregunta por un pastor como Manuel, la pastora Adriana. Te pregunta por una pastora como Lorena.
Toda esa gente, hermano, labora, se levantan temprano a laborar, a trabajar. Ellos tienen negocios. O sea, para mí un pastor que se levanta muy temprano a trabajar, que se levanta a laborar, que no le es, diríamos, una carga a la gente. Obviamente la gente tiene que aprender a ofrendar, a diezmar, a honrar. No hay ningún problema con eso. Pero cuando yo veo este sistema de gente que difama, de gente que habla, yo digo, esta gente realmente está movida por un demonio. Pero por encima de que Amalek sea el que los esté moviendo, también son unos vagos. Son vagos. Vagos. Porque una persona que trabaja y que hace algo en el reino de Dios para bendecir a las personas, no tiene tiempo para otra cosa. No tiene tiempo. Miraba a una persona hablar y decir, es que yo toco en una iglesia y también colaboro con un ministerio. Y yo salí el domingo de la iglesia y estuve en un ministerio porque voy a la iglesia con mi esposa y no sé qué. Y de ahí voy para otro ministerio. Pero el día lunes yo estaba en una discoteca y entonces dice, pero oraron por mí. Hermano, yo me quedé frío. Yo sinceramente me quedé frío. Y yo dije, Padre, ¿qué es lo que nos ocurrió? ¿Hasta dónde los demonios gobiernan dentro de los altares? ¿Hasta dónde las brujas y los brujos están metidos dentro de los altares? ¿Hasta dónde tenemos fuego extraño en los altares? Imagina usted un músico, porque eso no se le puede llamar ministro de alabanza. Yo me pregunto, ¿cómo una persona que está amaneciendo en otro pueblo el día sábado a caer domingo, amanece en medio de todo lo que se puede dar en un salón de baile, en una discoteca, en una tarima, en una feria, en un evento, en un concierto, en lo que le dé la gana, y el día domingo llega a su casa muerto de sueño, hediondo a cigarro, hediondo al alcohol que se mueve ahí, hediondo a droga de la que se mueve ahí, hediondo a marihuana y hediondo a toda la lujuria que se mueve, porque las mujeres que van a estos lugares se ponen unas ropas excesivamente provocadoras. Pero el día domingo esa persona está en el altar de Dios. Yo quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar postrado en tu presencia. Tararara, tararara. O si no cantan ahora el canto este que se canta mucho últimamente. Jesús. Ese es el evangelio de hoy. Ese es el evangelio de hoy. Ese es el evangelio que hay hoy. Pero los pastores permiten eso. A mí me pueden decir religioso lo que quieran, pero si yo descubro que uno de nuestros músicos, por eso los músicos en nuestro ministerio se les da una ofrenda. Si yo descubro que uno de nuestros músicos el día sábado está tocando en una discoteca y el día domingo viene aquí, yo soy el primero que le digo, hermano, Dios lo bendiga, pero quédese allá en la discoteca. Porque esto me parece a mí que es una falta de respeto a Dios. O sea, ¿qué clase de evangelio es este? ¿Qué clase de evangelio es este? Escúchenme bien. Estoy dialogando con ustedes. ¿Qué clase de evangelio es este? ¿Hasta dónde hemos llegado? Que una persona toca en las iglesias, pero también toca secularmente. Y a mí me parece que
Seguramente no se sienten mal. Yo sentiría que me muero. Ay no, que usted es muy religioso y ahora somos una generación que se llama la generación de cristal. No, dejémonos de payasada, hermano. Dejemos de ser ridículos, o sea, dejémonos de tontería. Hay demonios que están gobernando la vida de millares de personas. Y Amalek tiene un trabajo directamente sobre la vida de miles y miles y miles de hombres que al entrar a la iglesia apagan el cigarro y cuando vuelven a salir vuelven a encender el cigarro. Amalek tiene miles de gente cautivas que van al culto, pero el día siguiente se meten a una cabaña con X personas y después van al culto a levantar las manos. Amalek tiene miles de hombres y de mujeres ofreciendo fuego extraño en el altar de Dios. Amalek tiene cautivo. Cuando yo digo que la forma como Amalek se manifiesta es en humanismo, relativismo, hedonismo, materialismo, liberalismo, y ahí le puedo sumar otras más. Escúcheme eso. Yo escuchaba ayer a una periodista que me escribió. Y esa periodista me dijo, es que nosotros aquí en el país nuestro somos gente que ama mucho a Dios. Yo me quedé y yo le dije, ¿en serio? ¿Usted considera como periodista que ustedes son gente que aman a Dios? Y le hice 3 preguntas. Yo le dije a ella, yo le he visto a usted bailar. Sí, claro, me dijo. Nosotros por naturaleza todos somos bailarines. Ah, ok. Yo le he visto a usted en los lives que usted hace. Usted sale con una cerveza, tomando cerveza. Y le he visto a usted en unas ropas que da realmente pena. Entonces la miré a los ojos y le dije, ¿usted ama a Dios? O sea, el evangelio a usted le alcanza. El evangelio a usted le alcanza. Escúcheme bien. Para meterse a una discoteca y bailar. El evangelio a usted le alcanza para meterse a un baile. Igual, restregarse con 2, 3 gentes ahí. El evangelio a usted le alcanza para salir de ahí y meterse en un motel a hacer todo tipo de aberración sexual. El evangelio a usted le alcanza para meterse en un lugar de esos y pedir una cerveza, pedir otra cerveza, pedir 4, pedir 5, pedir 10 rondas de cerveza. El evangelio a usted le alcanza para prender un cigarro y fumárselo. El evangelio a usted le alcanza. Le alcanza el evangelio para eso. Y después el domingo o entre semana usted va al culto. Y en el culto usted dice, Señor, yo te amo. Perdóneme. Perdóneme que yo sea tan ignorante. Seguramente yo leí en este libro otro evangelio. Seguramente yo leí en este libro otro tipo de Dios. Seguramente a mí la ignorancia me está matando. Seguramente el error más grande mío es que yo aprendí de hombres como Gigi Ávila. Seguramente el error mío es que yo aprendí de hombres de la talla de Jorge Rasky. Seguramente el error mío fue que yo fui influenciado por el ministerio de Marcos Murillo, superintendente en las asambleas de Dios en Costa Rica por muchos años.
Seguramente yo fui influenciado por Humberto de la Trinidad, aquí en Costa Rica. Seguramente yo fui influenciado por Carlos Guerra, que era el ministro de la Iglesia de Dios, del Evangelio completo. Seguramente yo fui influenciado por hombres que yo considero que eran hombres de Dios, como Torres Ortega en Puerto Rico. Seguramente yo fui influenciado por hombres como Ezequiel Molina en República Dominicana. Seguramente yo fui influenciado por hombres que cuando caminaron bajo la gloria de Dios en El Salvador, como Solórzano. Seguramente yo fui influenciado por Luis Palau en su tiempo. Seguramente yo fui influenciado totalmente equivocado por hombres en su momento como Billy Graham, Morris Cerullo, R.W. Chambach, el hermano Pablo. Seguramente yo fui influenciado por Carlos Anacondia en su momento, por Esteban Gil, por Benson Idahosa. Seguramente yo fui influenciado por gente que estaba muy mal con Dios. Seguramente yo fui influenciado por un David Wilkerson. Seguramente yo fui influenciado por un hombre, qué sé yo, Reinhard Bonnke. Seguramente fui influenciado por gente demasiado perversa y demasiado pecadora como Emeka Wampa. Puede ser que cuando leí el libro de Catherine Kuhlman, cuando leí el libro de Amy Simpley McPherson, cuando leí el libro de Emeka Wampa, cuando leí lo que pasaba con Savonarola, cuando yo leí lo que pasaba con Moody, lo que pasaba con Spurgeon, cuando yo leí lo que pasaba con hombres como Horatio Bonar, como Wright, gente tremenda como Smith Wigglesworth, seguramente yo me equivoqué. Seguramente era un evangelio malo. Seguramente era gente perversa. Seguramente lo que se lee en los libros de los generales de Dios es mentira. Puede ser que esta gente ni siquiera sean salvos. Puede ser que estamos completamente equivocados. Que lo que yo aprendí de esos generales de Dios es totalmente errado, es totalmente falso, es totalmente una mentira. Debe ser que lo que yo oí y leí que pasaba en la calle Azusa no es real. Puede ser que este es el evangelio real, el evangelio de andar desnudo en las iglesias, el evangelio de ponerse todos los aretes habidos y por haber, los hombres, ponerse todo lo que a usted le da la gana. Parece que el evangelio que yo aprendí está mal. Parece que ayunar 40 días como Gigi Ávila está mal. Parece que meterse y andar en integridad, andar en santidad está mal. Parece que lo que está de moda es ser un obeso que ni siquiera tienes capacidad para cuidar el templo del Espíritu Santo. Parece que lo que está de moda es ser carnal y eso está bien. Entonces yo me equivoqué. Porque aquí lo tremendo es el día sábado te vas a una discoteca y amaneces hediondo a todo el infierno que sea, pero el domingo vas al culto y dices: Señor, yo te amo. Señor, tú eres mi rey. Tú eres el todo para mí. Entonces, los hijos de Arán, Nabat y Abiú, que ofrecieron un fuego extraño en el altar de Dios, eso está equivocado. Entonces, honrar a Dios como Sadrach, Mesach y Abednego, eso está mal. Honrar a Dios como Daniel, eso está mal. Dejar todo como Pablo, Saulo de Tarso, eso está mal. Aquí es tener una pata dentro del infierno y otra pata dentro del cielo. Aquí es que aparte de la mujer, yo puedo tener 4 o 5 mujeres. Aparte de mi esposa, yo puedo coquetear con 10 mujeres más. Porque parece que este evangelio de ahora es un evangelio que alcanza para todo. Por eso las naciones se están muriendo. Por eso los pueblos están arruinados.
Por eso los pueblos están hechos pedazos. Aquí a mi casa, algunos de ustedes recuerdan que llegó Rudy. Rudy viene de las calles. Pastor David, la pastora María, la pastora Joana, lo recogieron de las calles. Lo trajeron aquí. Rudy venía hinchado. Vivía en las calles. Y yo agarré a Rudy y me lo traje a vivir a mi casa. Y no porque yo sea la gran cosa, pero es un riesgo traer a una persona que no conoces. Pero yo dije amén. Y me traje a Rudy a vivir a mi casa. Y una noche Rudy me miró a los ojos y me dijo, ¿sabe algo, pastor? Yo veo a Jesús en su vida. Yo veo a Jesús en usted. Porque usted, cualquiera que llegue aquí, se queda impresionado con lo que aquí hay. Pero usted se sale de su habitación. Usted es la persona más sencilla. Usted come con nosotros aquí en el comedor. Usted no nos hace a un lado. Usted agarró de su mejor ropa y me la dio a mí. Me dio zapatos, me dio tenis, zapatillas, me dio esto, me dio lo otro. Me da dinero para que no ande sin dinero. Entonces él me dijo, esto es otro evangelio. Esto es otro evangelio. Esto es otro evangelio. Mañana haré un de repente. Que mañana es viernes y mañana en este país todo está cerrado. Mañana aquí no hay nada. Aquí mañana se cierra todo. Hoy no, pero mañana sí. Los amo profundamente y los bendigo. Mire qué bonito lapicero de Panamá. Pasé a comprarlo y el dueño me conoció. Y me dijo, no, pastor, llévelo. Es un honor. Al final me dio una ofrenda. Y me dijo que él quería honrar nuestro ministerio. Y yo le dije, bueno, amén. Se me quitaron las ganas de seguir comprando cosas porque todo lo que yo iba a comprar me lo regalaba. Pero Dios siempre tiene ángeles en diferentes lugares de la tierra. Dios tiene ángeles. Los amo y los bendigo. Ustedes son lo mejor de Dios. Cuídese y honre al Señor. Aquí anoche tenemos una multitud de gente. Hay quienes se van de vacaciones, otros no, otros es tiempo de buscar a Dios. Hoy tenemos un montón de gente ayunando y ayunando y ayunando y ayunando. Tenemos al pastor Marcos con todo un grupo de intercesores. Está tremendo esto. Bendiciones para todos. Un abrazo grande. Dios les cuide mucho. Honra al Señor. Hónralo a Él. Y vive para Él. Vive para Él. Vive. Bendiciones.